Una galga extensiométrica es un sensor resistivo que se basa en el efecto piezoeléctrico. Este efecto consiste en el cambio en la resistencia eléctrica de un material cuando un esfuerzo mecánico se aplica sobre él. Una galga está compuesta por un hilo resistivo en forma de rejilla que se coloca sobre un soporte plano flexible. Cuando se aplica un esfuerzo en el eje de acción, provoca una deformación y cambia la longitud del hilo, que a su vez cambia la resistencia eléctrica. Cuando se aplica un esfuerzo en este otro eje, la variación en la resistencia es nula debido a la geometría de la rejilla que compone la galga. Es por eso que en los extremos el ancho del hilo es mayor que en la parte longitudinal donde se crean las deformaciones. Cuando se aplica un esfuerzo de tensión, se incrementa la resistencia. Esto es porque la longitud del hilo se incrementa. Cuando se aplica un esfuerzo de compresión, el hilo se comprime y se tiene un decremento en la resistencia. El efecto piezoresistivo se presenta en todos los materiales, pero este efecto se aprecia mejor en los materiales de alta resistividad, puesto que se manifiesta más el cambio en la resistencia eléctrica. Principalmente se utilizan dos tipos de materiales para fabricar el hilo que compone la galga extensiométrica: aleaciones de metales o semiconductores. Entre los materiales metálicos se pueden usar Constantan, que es 55% cobre y 45% níquel, o una aleación de nicromo, que es 80% níquel y 20% cromo, o una aleación de isoelastic, 36% níquel, 8% cromo, 55.5% hierro y 0.5% de molibdeno. Cuando el hilo se fabrica del material semiconductor, las opciones son silicio o germanio. Se utilizan en su mayoría galgas metálicas porque la deposición de un metal sobre un soporte flexible es muy sencilla y tiene menor costo, alrededor de 10 o 20 veces menos que el material semiconductor. Estas tienen un sustrato aislante fabricado en algún polímero o epoxi fenólico flexible, sobre el cual se coloca el patrón alambrado en forma de rejilla unido por un material adhesivo. Además se coloca un material de protección y se suelda el cable de conexión sobre las terminales. Las galgas semiconductoras tienen mayor sensitividad a comparación de las metálicas, pues cambian más su resistencia ante menores deformaciones. Las galgas semiconductoras se pueden fabricar de dimensiones muy pequeñas gracias a las técnicas de fabricación que existen para los materiales semiconductores. Es importante la elección del material de galga adecuado de acuerdo a los rangos de operación deseados o temperaturas a las que será sometida la galga extensiométrica. Las galgas extensiométricas pueden tener distintas geometrías. La geometría se define por el número de rejillas y su alineación. Las uniaxiales se utilizan cuando el esfuerzo del material a medir ocurre en una sola dirección, por lo que se utiliza una sola rejilla de medición alineada a esta. Un parámetro a considerar es la longitud de la rejilla, pues juega un papel importante durante la medición y la elección de esta depende de la aplicación. Por ejemplo, cuando se va a utilizar la medición de gradiente en algún material donde se quiere saber el esfuerzo en muchos puntos del material, es conveniente utilizar varias rejillas cortas, como este tipo, y así medir con exactitud el esfuerzo en cada punto. Por ejemplo, cuando se desea una medición de carga general en algún material, se puede utilizar una rejilla mucho más larga que abarque una mayor área. Se tiene una gran variedad de opciones para galgas uniaxiales. Cuando en un material se aplican esfuerzos en múltiples direcciones al mismo tiempo, se pueden utilizar varias galgas alineadas en las direcciones de interés. Esta tarea se realiza de forma precisa usando galgas de múltiples elementos, como son las galgas extensiométricas biaxiales. Por ejemplo, aquí observamos una galga que contiene dos rejillas
de medición separadas, perpendiculares entre sí, y cada una se encarga de medir un eje, ya sea el eje X o el eje Y. Se puede aprovechar la misma área y colocar ambas rejillas una encima de la otra, pero aisladas entre sí, como se observa en esta otra imagen. En ocasiones se desconoce la dirección de la tensión principal, así que en estas aplicaciones se puede usar una galga extensiométrica con 3 rejillas de medición con diferente alineación. Por ejemplo, una roseta de deformación en la cual se ubican 3 galgas a 45 grados, lo cual ayuda a determinar las magnitudes de la tensión principal y secundaria, así como su dirección. O en esta otra galga donde se tiene un ángulo de 90 grados entre estas dos rejillas de medición, y si prolongamos este eje de la otra rejilla podemos ver que se forma un ángulo de 45 grados entre cada una de las rejillas de medición. Las galgas extensiométricas de patrón de diafragma se utilizan cuando no se tiene una dirección en concreto del esfuerzo. Por ejemplo, en esta galga extensiométrica los esfuerzos son concéntricos a este punto. Entonces pueden ir en cualquier dirección concéntrica a este punto. O en esta otra galga podemos observar este patrón de la rejilla que sirve para medir las torsiones. Entonces aquí tenemos deformaciones debidas a una torsión. Todos los cuerpos sufren deformaciones al someterse a un esfuerzo mecánico, es decir, no existen cuerpos perfectamente rígidos o indeformables. Se denominan materiales elásticos a aquellos que se deforman por un esfuerzo y recuperan sus dimensiones originales cuando ya no se le aplica el esfuerzo, mientras que aquellos que conservan la deformación se denominan plásticos. En esta imagen podemos observar la curva de esfuerzo-deformación convencional de un material. En el eje de las abscisas se encuentra la deformación unitaria, epsilon, y en el eje de las ordenadas se tiene la magnitud del esfuerzo. En esta primera región, denominada región elástica, se tiene en la curva una línea recta, por lo que el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Se tiene esta relación antes de llegar al límite de proporcionalidad sigma LP. Después hay una sección de la curva que es no lineal, pero que sigue perteneciendo a la región elástica, hasta llegar al límite elástico, este punto. En esta región el material regresará a su forma original cuando ya no se aplique un esfuerzo. Incrementar ligeramente el esfuerzo por encima del límite elástico provoca un rompimiento del material que ocasiona que éste se deforme de manera permanente. A este comportamiento se le denomina cedencia y es esta región. El esfuerzo que causa la cedencia se llama esfuerzo de cedencia sigma y. Después de haber alcanzado el punto de cedencia, el material seguirá alargándose sin incremento en la carga. Esta región se denomina endurecimiento por deformación. Cuando se termina la cedencia, el material puede soportar un aumento en la carga que se presenta como una curva creciente, pero que se aplana hasta llegar a un esfuerzo máximo, que se conoce como esfuerzo último, sigma U. Hasta este punto, el área de la sección transversal del material se reduce bastante uniforme en toda la longitud del material. Después del esfuerzo último, se tiene la región de estricción, donde la reducción del área de la sección transversal se verá localizada en un punto, formando un cuello en dicho punto. El esfuerzo disminuye conforme se incrementa la deformación unitaria hasta que el material se rompe y se separa en el denominado esfuerzo de fractura, sigma F. Para deducir las ecuaciones que describen el comportamiento de una galga extensiométrica, primeramente se parte de la ecuación de la resistencia eléctrica de un hilo metálico de longitud L, una sección transversal de área A y una resistividad ρ. Esa ecuación es R igual a ρ por L sobre A. Cuando el hilo se le somete a un esfuerzo mecánico en dirección longitudinal,
debido a una fuerza aplicada en esta sección transversal, se tiene una variación en la longitud del original. Debido a una deformación se tiene esta variación de longitud, una variación en el área de la sección transversal, y también se ve afectada la resistividad debido a la geometría. Así que la resistencia del hilo se va a ver modificada como el valor de la resistencia más una variación. Se denomina deformación unitaria, epsilon, a la variación de la longitud sobre la longitud original. Y se denomina microdeformación a un micro epsilon, es decir, 1 por 10 a la menos 6 por epsilon, por la deformación unitaria. Mientras que la variación unitaria de resistencia es la variación de la resistencia sobre el valor de la resistencia original. Partiendo de la ecuación de la resistencia eléctrica igual a ρ por L sobre A, y aplicando el logaritmo natural a la parte izquierda y a la parte derecha de esta ecuación, se obtiene que el logaritmo natural de R es igual al logaritmo natural de ρ por L sobre A. Por leyes de los logaritmos se puede igualar esto a la suma del logaritmo natural de ρ. Como este está multiplicando, se puede pasar sumando como logaritmo natural de L, y este está dividiendo la letra A, pasa como menos logaritmo natural de A. Cuando se obtiene el diferencial de esta ecuación, se tiene como resultado el diferencial de logaritmo natural de R es dr sobre R igual a, como aquí tenemos unas sumas de logaritmos, va a ser la misma forma. Diferencial de ρ sobre ρ más diferencial de L sobre L menos el diferencial de A sobre A. Ahora, si se considera que el material es isótropo, es decir, tiene las mismas propiedades en todas las direcciones del material, por ejemplo la conductividad eléctrica, y además se considera que no va a rebasar el límite elástico, es posible deducir que la variación unitaria de la resistencia es igual a este factor, que es 1 más 2μ, donde μ es la constante de Poisson, más C, donde C es la constante de Boltzmann, por 1 menos 2 veces μ, multiplicado por dl sobre L, donde habíamos definido anteriormente que la variación de la longitud sobre L es la deformación unitaria. Esto es igual a, si igualamos todo esto a una constante K, se tiene como resultado igual a K por epsilon, donde K es el factor de sensitividad de galga. Regularmente las galgas de metal tienen este factor con un valor aproximado de 2. Así que la resistencia de una galga extensiométrica se define como Rg igual a R0, donde R0 es la resistencia en reposo, por 1 más K, el factor de galga, por la deformación unitaria. Esto es igual a R0 por 1 más X, donde X podemos definirlo como esta multiplicación de K por epsilon. Pueden encontrar el desarrollo completo de estas ecuaciones en el libro Sensores y acondicionadores de señal del autor Ramón Pallás. Además, cuando un cuerpo unidimensional se deforma de forma longitudinal dentro de su zona elástica, la ley de Hooke es válida. Esto es, el esfuerzo mecánico, sigma, es igual a la fuerza sobre el área de la sección transversal. Y esto es igual a E, donde E es el módulo de Young, recordando que el módulo de Young depende del material que se está implementando, por epsilon, o sea, la deformación unitaria. Esto es igual a E por dl sobre L.
Las celdas de carga son estructuras que contienen galgas extensiométricas dentro de ellas. Estas ya tienen una geometría definida y se conoce cómo se va a deformar a ciertos esfuerzos aplicados sobre ellas. Se puede encontrar de forma comercial para distintas magnitudes de medición, por ejemplo para mediciones en el rango de 5 kilogramos, de 10 kilogramos, 100 kilogramos, etc. Y estas celdas pueden venir acompañadas por un circuito acondicionador de señal. Podemos encontrar una gran variedad de celdas de carga, por ejemplo de tipo S, que se utiliza para medir esfuerzos de tensión o de compresión, y otros tipos de celdas de carga que, dependiendo de la aplicación, uno puede elegir cuál de ellas utilizar. Por ejemplo, de tipo columna, que van a medir esfuerzos en este eje, o de tipo viga para medir deformaciones cuando ésta se empotra y se aplica una fuerza en su extremo. Entre las ventajas de las galgas extensiométricas podemos encontrar que son lineales, es decir, la resistencia va a cambiar proporcionalmente a su deformación. Estas son de tamaño reducido, se pueden encontrar de tamaño reducido. Sirven para realizar medidas estáticas o dinámicas y se tiene una excelente respuesta en frecuencia. Y entre sus desventajas, al tener una excelente respuesta en frecuencia, también se puede ver como una desventaja porque son sensibles a las vibraciones. Entonces, dependiendo de la aplicación, es posible que las vibraciones afecten a la medición. Además, se tiene dependencia de la temperatura. Esto es en general para todas las resistencias. Cuando se incrementa la temperatura, la resistencia también incrementa. La señal de salida es con amplitud reducida. Se tienen desplazamientos reducidos. El envejecimiento de los adhesivos afecta su estabilidad. Y su fabricación es difícil cuando se quieren medir esfuerzos de magnitud pequeña. Hay limitaciones y consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando se utiliza una galga extensiométrica. Por ejemplo, no se puede superar el límite elástico, es decir, el esfuerzo mecánico que se aplique no debe de llevar a la galga fuera de la región elástica. Otra consideración es que hay que tener una buena adhesión. Para lograr una medición correcta, se requiere una buena adhesión de la galga al material que se deformará. El área de pegado debe ser lo más lisa posible para garantizar un contacto con el punto y evitar burbujas de aire entre la galga extensiométrica y el material. En ocasiones, la galga se puede soldar al material que se someterá a medición. Hay que tomar en cuenta la compensación por temperatura. El incremento de temperatura produce una variación de la resistencia, aunque no se aplique ningún esfuerzo. Así que hay que compensar la medición por la variación de temperatura. El coeficiente de dilatación de la galga se recomienda que sea del mismo orden de magnitud que el del soporte para evitar tensiones mecánicas por distintas deformaciones. Además, hay que considerar la potencia máxima que puede disipar la galga y no sobrepasarla para evitar el autocalentamiento. A la hora de la selección de la galga hay que considerar la magnitud de resistencia en reposo. Las galgas extensiométricas se encuentran con valores de resistencia de uso comercial como 120 ohms, 350 ohms, 1 kilo ohm, etc. Este valor es importante para realizar el acondicionamiento de señal adecuado.